Hola amigos, que la paz de Dios esté siempre en sus hogares. Soy José Moreno, servidor del Señor y también de su iglesia. En esta ocasión estaremos viendo el estudio de Apocalipsis capítulo 7. El juicio entra en receso, pero antes de eso necesito recordarte que la porción de esta semana es la última del año, es Deuteronomio capítulos 33 y 34. Esta es la bendición, Besot Habrahá. ¿Cuál es verdaderamente la bendición que tú encuentras al estudiar la palabra de Dios? ¿Cuál es la que tú buscas? Resulta que al final, unos caminantes que iban a una ciudad, a una aldea llamada Emaús, encontraron cuál es la bendición. Dijeron ellos, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras y nos explicaba. Y es que Jesús durante ese camino hacia Emaús les abrió las Escrituras y dice que yendo desde Moisés, pasando por los salmos y los profetas, les hablaba de todo lo que de Él se decía. La bendición que nosotros buscamos puede tener muchas caras, puede tener una cara de prosperidad económica, puede tener la cara de una salud, puede tener la cara de un bienestar social o familiar. Sin embargo, la bendición mayor, esta es la bendición. ¿Cuál es la bendición mayor? La bendición mayor es que la palabra de Dios arda en tu corazón. Y el día de hoy vamos a estudiar capítulo 7 de Apocalipsis, tocaremos algunos puntos, pero bueno, pues es muy bueno que el día de hoy toquemos también un pequeño chiste. En una ocasión estaban en clase de español y le dice uno al otro, ¿ayer lleva H? No. ¿Y hoy? Hoy sí. Y contesta el otro, vaya, ¿cuánto cambian las cosas de un día para otro? ¿No te parece? Están cambiando muy rápido las cosas y también cambian aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 1, 7, versículos 1 al 3, la palabra de Dios dice así. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hemos estado viendo que desde el capítulo 1, Apocalipsis nos narra esa boda final, donde se presenta el novio, donde se nos presenta a la novia en sus 7 diferentes facetas, donde se presenta el padre de la novia, pero ahora en el capítulo, en el estudio pasado, en el capítulo 6, estuvimos viendo que hay 4 vientos, 4 espíritus, esos famosos 4 jinetes que siempre los hemos visto o siempre nos han dicho que son enemigos de la humanidad, pero en realidad son espíritus que Dios manda, porque tienen la comisión, ¿verdad?, de ir por los 4 ángulos de la tierra, y no es que la tierra sea cuadrada, sino es una expresión hebrea de abarcar toda la tierra, es decir, los acontecimientos finales serán acontecimientos que abarquen a la humanidad completa. Pero antes de que se les permita destruir, dice, espérate, porque es necesario que los siervos de Dios sean sellados. Cuando leemos Apocalipsis, la gente está esperando que se explique cuál es el sello de la bestia. Pero lo más importante para la iglesia, para los fieles creyentes del Señor, no es el sello de la bestia, sino el sello de Dios. ¿Cuál es ese sello de Dios? El que Él tiene que poner. Bueno, vamos a seguir leyendo porque aquí viene un sello muy importante. Apocalipsis 7, versículos 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está algo muy importante. Versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Cuando tú buscas quiénes son estos 12,000, estos 144,000, y es que 12 por 12 pues da 144, son 12,000
por 12 da 144,000. Ahí está. Cuando tú buscas qué significa esto o quiénes son estos sellados, es asombroso como la doctrina de un segmento de la cristiandad que ha dicho que son los de ellos, esos son los únicos 144,000 sellados. Esa es la información que más abunda. Pero no, definitivamente esa no es la explicación. La explicación tiene 3 respuestas correctas y las vamos a ver el día de hoy. ¿Quiénes son? Bueno, la primera de ellas son 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel. Bueno, pues así lo dice el versículo 4, ¿sí? De todas las tribus de los hijos de Israel. La segunda respuesta correcta son los indefensos de Israel. Y la tercera respuesta correcta son los líderes de ataque de Israel. Las 3 respuestas son correctas y al mismo tiempo convergen y vamos a dar las razones. Bueno, número 1, cuando estuve leyendo, no sé si te pareció que sería algo así como del libro de Crónicas o de Números cuando se daban las genealogías. Bueno, ok, la primera, 12,000 personas de Israel, a quienes, que por cierto, el día de hoy que se encuentran en guerra, pedimos la bendición de Dios para todo el pueblo de Israel. Bueno, 12,000 israelitas. 12,000 israelitas por cada una de las tribus. La primera respuesta correcta es que son gente de Israel, 12,000 de cada una de las tribus. Pero tú me dirás, bueno, pero esa es una expresión, una interpretación totalmente literal. No puede ser literal. Sí, de hecho sí es correcto. Una de las primeras interpretaciones de la Biblia que nosotros debemos de utilizar, la primaria, la más básica, es literal. Es decir, lo que dice la Biblia, eso es, así es. Entonces estos 144,000 sí son personas del pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de que esta respuesta es correcta, ¿verdad?, surgen 2 dudas. La primera de ellas, ¿por qué no se mencionan todas las tribus de Israel? Y tú me dirás, oye, nos leíste 12 tribus de Israel. Sí, pero hay una tribu que falta. ¿Qué tribu falta? ¿Te fijaste? Ahorita vamos a ver. Y la segunda duda que me llega es, ¿por qué vienen en ese orden si en ese orden no nacieron? Es decir, Apocalipsis capítulo 7 no te dice el orden exacto en que nacieron los hijos de Jacob, es decir, los hijos de Israel. Bueno, la primera de ellas, ¿cuál de las tribus falta? Si tú quieres saber cuáles son las tribus de Israel, tienes que ir a Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 5, y ahí se muestran las tribus de Israel. Te lo voy a leer. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Fíjate, aquí está, versículo 2. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas estas tribus son 11 hasta aquí. Dice el versículo 5, todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70 y José, ahí está la duodécima, ¿sí?, la número 12, estaba en Egipto. Aquí están las 12 tribus y no coinciden con Apocalipsis 7. ¿Cuál es la que falta? Falta Dan. En su lugar está Manasés, que es uno de los hijos de José. Bueno, ahora la segunda pregunta. Hoy no vamos a ver por qué está Dan, por qué no está Dan y por qué está Manasés, pero sí vamos a ver por qué las menciona Apocalipsis 7 en otro orden. Te voy a volver a mencionar el orden en el que están. De hecho, te voy a poner ahí en la pantalla el orden en el que están las tribus en Apocalipsis 7. Fíjate cómo están: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Si atendemos al significado de los nombres de estos varones, sí, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, son significados muy interesantes. Por ejemplo, Judá significa alabanza o los que adoran a Dios, los que adoran a Yahvé. Y a la derecha te estoy poniendo el significado de cada uno de los nombres. Rubén significa mirad, miren al Hijo. Pero ahora voy a leer los significados así como leí los nombres y fíjate el mensaje que se forma. Adoradores de Yahvé, mirad al Hijo, muy afortunado, Aser, bendecido y feliz, Neftalí, que luchó y venció, Manasés, olvida tu pecado, Simeón, y obedece a Dios, quien está, Leví,
uniéndolos. Y Isaacar, él traerá esta recompensa. Zabulón, una morada. José, añadida, es decir, más grande. Benjamín, a la diestra del Padre. Qué hermoso mensaje se forma cuando leemos el significado en este orden, como se muestran los hijos de Israel, los 12,000. Y es que el mensaje para los israelitas, para los que son literalmente israelitas, es este: vean al Hijo, observen que Él es un feliz vencedor, observen que Él luchó y venció, olvídense ya de pecar y dense cuenta que Él trae una recompensa, una morada mucho más grande, donde no solamente el pueblo judío cabe, sino muchos otros más. Esta es una primera interpretación de quiénes son esos 144,000 y es correcta. Pero yo te hablé de los indefensos de Israel. Estos también pueden ser esos 144,000. Fíjate que tratándose de redención, de salvación, porque así lo está hablando el libro de Apocalipsis, Dios siempre elige a personas que no quisieron y no pidieron ser elegidas. Te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, Moisés. Moisés no quiso ser elegido para ser parte de la liberación del pueblo de Israel ahí en Egipto. Él no quiso, no lo pidió. Pero hay otras personas, por ejemplo, el profeta Jonás. El profeta Jonás tampoco quiso y no pidió, se resistió también a ser parte de la liberación, de la salvación, pero en su caso de los gentiles, es decir, de la gente que vivía en Nínive. Bueno, cuando la liberación está por llegar, cuando el Salvador está por llegar, siempre Dios escoge a personas que no pidieron y que no quisieron ser librados, y los adultos no son los únicos. En Apocalipsis 14, versículos 3 al 5, nos habla de características interesantes de estos 144,000 y que nos van a dar la clave de quiénes pueden ser esos 144,000 al final. Dice aquí Apocalipsis 14, versículos 3 al 5. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí nos habla de otras características de estos 144,000. En primer lugar, que son vírgenes, y en segundo lugar, que no mienten. Si tú te buscas en una persona quien pueda tener estas características, pues sí, efectivamente, un niño puede tener estas características. No mienten y, bueno, pues simple y sencillamente no han tenido relaciones sexuales. ¿Será que el Señor elija a niños antes de su venida para anunciar que viene ya la salvación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los niños cuando está próxima la salvación a venir? Mira, los poderosos, cuando ya está próxima la salvación a venir, y esto lo registra la Biblia y lo registra la historia y lo está registrando el momento actual en que vivimos, es que los poderosos de este mundo, los gobernantes, toman a los niños para adoptar políticas de exterminio y de daño hacia ellos. Si tú lees Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16, te darás cuenta que Faraón quiso exterminar a todos los niños hebreos, justo cuando iba a venir el Salvador, en aquel entonces Moisés. Sí, el pueblo de Israel iba a ser liberado de su cautiverio, y justo antes la autoridad máxima del mundo, terrenalmente en ese tiempo, el Faraón, mandó matar a los niños hebreos. Pero es lo mismo cuando estuvo a punto de llegar el bendito Salvador Yeshua, a quien tú y yo conocemos con el nombre de Jesucristo. En Mateo capítulo 2, versículo 16, un poderoso de la tierra, sí, Herodes, mandó a matar a todos los niños de Belén, aquellos que tuvieran máximo 2 años, los mandó a matar. Y cada vez que está por llegar nuestra salvación, en Egipto, en el caso de Moisés, o en Belén, en el caso de Jesús, o el día de hoy. Porque el día de hoy los poderosos de este mundo han adoptado políticas de aborto, han adoptado políticas de exterminio, han adoptado políticas, e inclusive a los niños se les castiga, se les esclaviza para motivos sexuales.
Y esto con la anuencia, el permiso y el beneplácito de los poderosos en este país y en este planeta. El día de hoy los niños son dañados precisamente por el Estado, por un Estado que hipócritamente se calla y dice pensar en los niños. Los indefensos, los pequeños, no piden ser parte de este anuncio de que ya viene el Salvador. No piden, y si se les pudiera preguntar, te aseguro que tampoco quieren ser eso. Pero el día de hoy, esto es lo que está ocurriendo. Y el sufrimiento de todos esos miles de niños que son abortados, que son esclavizados sexualmente el día de hoy, están anunciando que nuestro Salvador está pronto por llegar. Así como fue con Moisés, así como fue con Jesús en su primera venida. Pero ¿quién más puede ser estos 144,000 sellados en el libro de Apocalipsis? Como te dije, los líderes militares de Israel. No solamente 12,000 personas de Israel, no solamente de cada una de las tribus, no solamente 144,000 niños, ¿verdad?, los indefensos de Israel, sino también pueden ser los líderes militares de Israel. Fíjate que previo a entrar a la tierra prometida, ya cuando el pueblo de Israel está por entrar bajo la dirección de Josué, a quien conocemos como Josué, su nombre original es Yehoshua, así que significa salvación, están por entrar a la tierra prometida. Ya Moisés terminó su labor y ya Josué está por entrar al frente de todo el pueblo de Israel, están por entrar. Decide el Señor que tienen que hacer una venganza contra Madián, sí, contra aquellos, ¿te acuerdas de Balaam, el profeta Balaam y el rey Balac, que quisieron maldecir al pueblo de Israel antes de que entrara a la tierra prometida y no pudieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Les pusieron mujeres para que los hombres se contaminaran sexualmente con ellos y los corrompieran. Sí, hubo una tentación fuerte de manera sexual y entonces el Señor dice, antes de que entren en la tierra prometida, necesitamos ejercer venganza contra aquellos. En Números 31, versículos 1 al 5, fíjate lo que dice la Biblia. El Señor habló a Moisés diciendo, haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, no todos, dice, y vayan contra Madián y hagan la venganza del Señor en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la tierra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y ahí está, 12 por 12, 144. Ahí está, 144 de cada tribu. Ahí tenemos otra vez este número. Estos líderes fueron los que entraron así. Lo mismo que sucedió en aquella ocasión, sucederá en esta ocasión. ¿Tú crees que no serán vengados esos pequeñitos que han sido o que están siendo esclavizados sexualmente el día de hoy? ¿Tú crees que Dios no vengará el sufrimiento de todos esos niños que son arrancados de los brazos de sus padres para ser llevados lejos de ellos? ¿Tú crees que Dios no va a vengar a todos esos niños que son abortados simplemente por capricho, simplemente porque no se quiere obedecer la palabra del Señor de multiplicar y fructificar? ¿Tú crees que Dios no va a vengar? La palabra de Dios es clara en Mateo capítulo 19, versículo 14. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios ama a los niños, Dios cuida a los niños, y si tú los amas y los cuidas, estarás del lado correcto. Si tú eres un joven que se acaba de casar y estás pensando en si vas o no a tener hijos, habla con Dios y sabrás que Él dará la bendición completa para que esto suceda. En Apocalipsis 7, las 12 tribus están a punto de entrar a las bodas del Cordero
y ahora bajo la dirección, pero ya no de Josué, sino ahora de Jesús, que por cierto es su mismo nombre. Yeshua también significa salvación, así como Josué. La escena de Apocalipsis 7 nos narra el momento de la redención final, cuando vamos a entrar a nuestra tierra prometida, cuando vamos a entrar a las bodas del Cordero. Los vientos están por salir, las catástrofes en el mundo están por suceder, pero Dios dice que se detenga por un momento el juicio, porque necesito sellar a mis escogidos. Te invito a que compartas este video, te suscribas y le des clic a la campanita. Nos estamos viendo en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom. Dios bendiga y guarde a Israel.